Increíble esa derecha del colombiano Eder González. Se para la acción. ¿Qué pasó aquí? De alguna manera, bueno, parece que el árbitro va a parar el combate, dándole tiempo a Koji de mantenerse en pie. Mira cómo su manager le agarra los pantalones porque está totalmente groggy. Ahí va encima de él González. Y ahora suena la campana. Esto no es la historia de una pelea. Esto es la historia de un crimen, del crimen más descarado, más frío y más planeado que se cometió jamás arriba de un cuadrilátero de boxeo. Un crimen que no se ejecutó con un arma, sino con una campana tocada a destiempo, con un conteo estirado como chicle, con las manos de un hombre que subió al ring a proteger a un boxeador que ya estaba noqueado. Un crimen que miles de personas vieron en vivo, que quedó grabado para siempre, y que aún así nunca fue castigado como merecía. Esa noche, en una ciudad del norte de Argentina, un boxeador colombiano completamente desconocido hizo lo imposible. Tumbó al campeón del mundo. Lo dejó tambaleando, con las piernas de trapo, buscando la lona. Tenía la corona en las manos. Tenía la gloria a un golpe de distancia. Y entonces, ante los ojos de todo el mundo, se la arrancaron. No con un golpe, no con una decisión discutida. Se la arrancaron con trampa. Con una trampa tan grande, tan evidente, tan sinvergüenza, que hasta el día de hoy, más de 30 años después, se sigue considerando el robo más grande en la historia del deporte de los puños. Y lo que estás a punto de escuchar tiene de todo. Tiene un campeón que despierta noqueado y no recuerda absolutamente nada. Tiene un árbitro que fue suspendido de por vida. Tiene un contrato de $1 millón que lo explica todo. Tiene un hombre que ni siquiera era parte del combate y que subió a tocar la campana para salvar a su amigo. Y tiene, sobre todo, una confesión. Porque años después, uno de los hombres detrás de este robo miró directamente a una cámara y dijo, sin arrepentimiento, sin culpa, sin bajar la cabeza, me atribuyo todo lo que se hizo en esa pelea. Todo. Pero para entender el tamaño de esta injusticia, para entender por qué a una víctima esto le destruyó la vida entera, tenemos que empezar por el principio. Tenemos que hablar de los dos hombres que subieron al ring esa noche, porque uno de ellos tenía el mundo entero a sus pies, y el otro solamente tenía un sueño. Quédate hasta el final, porque lo que este boxeador robado terminó haciendo con su vida años después es la parte más dolorosa de toda esta historia. Un campeón sin corona, detrás del mostrador de una ferretería. Pero no adelantemos nada. Vamos al principio. Corría el año 1993, y en Argentina había un ídolo del boxeo que brillaba como pocos. Se llamaba Juan Martín Koji, pero nadie lo conocía por su nombre. A él lo conocían por un apodo que lo decía todo: el látigo. Le decían así por su mano izquierda, una zurda seca, rápida, imposible de ver venir, que caía como un latigazo y dejaba a los rivales dormidos sobre la lona. Koji no era una promesa. Koji era una leyenda viva. Había sido campeón del mundo 2 veces. Tenía en su récord más de 60 victorias, la enorme mayoría por nocaut, y apenas un puñado de derrotas en toda su carrera. Era, sin discusión, uno de los mejores boxeadores que había dado su país, el heredero de una tradición gloriosa, el nuevo nombre grande del boxeo argentino. Y en aquel diciembre de 1993, el látigo Koji estaba en la cima. Era el campeón mundial de la categoría superligero de la Asociación Mundial de Boxeo, una de las organizaciones más importantes del planeta. Iba a defender su título por 5ª vez en su segundo reinado. Y esta defensa, esta en particular, tenía algo especial, porque no era solo una pelea más, era la puerta de entrada a algo mucho, mucho más grande. Aquí viene el primer detalle que necesitas guardar en tu memoria, porque sin este detalle, nada de lo que pasó después tiene sentido. Esperando a Koji, del otro lado de esta pelea, había un premio gigantesco. Si el látigo ganaba esa noche, si defendía su corona como todos esperaban, lo estaba esperando nada menos que una de las mayores leyendas que ha pisado un ring en toda la historia. El mexicano Julio César Chávez, el invencible, el mito. Y no era solamente el prestigio de enfrentar a semejante monstruo, era el dinero. Había un contrato ya firmado, un contrato por $1 millón. $1 millón esperando a Juan Martín Koji, siempre y cuando ganara esta pelea. $1 millón.
Recuérdalo, porque ese número, ese contrato, esa fortuna colgando de un hilo, es la sombra que va a explicar cada segundo vergonzoso de lo que estás a punto de conocer. Cuando hay $1 millón en juego, cuando hay una pelea soñada esperando del otro lado, un hombre desconocido no puede, no debe, arruinarlo todo. Eso pensaban, y por eso, cuando lo imposible empezó a suceder arriba del ring, tanta gente estuvo dispuesta a hacer lo indecible para impedirlo. Ahora hablemos del otro hombre, del que nadie tenía en el radar, del que llegó a esa pelea casi por accidente, cargando el sueño de su vida en una maleta. Se llamaba Éder González, y era colombiano, un peleador nacido en la costa, criado en el boxeo duro y sin lujos de su tierra, que se había ido a buscar la vida a España, entrenando lejos de casa, peleando donde le dieran la oportunidad, esperando la llamada que todo boxeador espera, la llamada que te cambia la vida. González no era una superestrella, no tenía un récord monstruoso como el de Kogi, tenía poco más de 20 victorias, algunas derrotas y un puesto respetable en el ranking mundial de la categoría. Era bueno, era peligroso, pero para el gran público, era un completo desconocido. Y la manera en que González llegó a esta pelea lo dice todo sobre lo que era. Un boxeador de segunda oportunidad, porque él no fue la primera opción, ni la segunda. El equipo de Kogi había buscado otros rivales, nombres europeos, nombres con más cartel, pero uno por uno se fueron cayendo. Lesiones, problemas de dinero, fechas que no cuadraban. Y cuando ya no quedaba nadie más, cuando había que llenar ese lugar, en el ring sí o sí, apareció el nombre de este colombiano radicado en España, Éder González. El tapado, el relleno, el hombre que, según todos los cálculos, no tenía la más mínima posibilidad. Ponte en sus zapatos por un segundo. Imagínate lo que significaba esto para él. Un muchacho de la costa colombiana, lejos de su familia, peleando en tierras ajenas, recibe de un momento a otro la oportunidad más grande de toda su carrera. Pelear por un título mundial, contra un ídolo, en su propio país, con todo en contra. Para cualquier otro, eso era una misión suicida. Para Éder González, era la única puerta que la vida le había abierto en años, y estaba decidido a cruzarla, costara lo que costara. Así que hagamos el mapa de la injusticia antes de que empiece. De un lado del ring, Juan Martín Kogi, el látigo, ídolo nacional, doble campeón del mundo, con $1 millón y una pelea soñada esperándolo si ganaba. Del otro lado del ring, Éder González, un desconocido colombiano, relleno de última hora, sin nada que perder y todo por ganar, peleando solo, en el patio trasero del enemigo. David contra Goliat. Pero esta vez, Goliat tenía de su lado no solamente su fuerza, sino a los jueces, al árbitro, a la campana y hasta a la última bombilla de luz del estadio. Aunque eso todavía no lo sabía nadie. La fecha quedó marcada para el 17 de diciembre de 1993. El lugar, un club deportivo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, en el norte de Argentina. Territorio absolutamente hostil para el visitante. Un estadio repleto, caliente, hirviendo, con miles de gargantas gritando por su ídolo. El calor pegajoso del norte argentino. El olor a sudor y a expectativa. Y en el centro de todo, iluminado por los reflectores, el cuadrilátero donde estaba a punto de escribirse una de las páginas más negras y más vergonzosas de este deporte. Éder González subió al ring esa noche completamente solo contra el mundo. Y aún así, subió sin miedo. Sonó la campana del primer asalto. Y desde el arranque, quedó claro que esto no iba a ser el paseo que todos esperaban. El primer round fue de estudio, de medirse. Kogi, el favorito, con la guardia alta, buscando el momento exacto para soltar esa zurda mortal que lo había hecho leyenda. González, moviéndose, tanteando, respetando pero sin achicarse. Nada del otro mundo todavía. Un round de tantear el terreno. La multitud rugía con cada movimiento de su ídolo. Todo marchaba según el plan. El campeón local iba a hacer lo suyo. Iba a despachar al colombiano. Y en pocos meses estaría cobrando su $1 millón frente a la leyenda mexicana. Ese era el guión escrito. Ese era el final que todos daban por hecho. Pero nadie le avisó a Éder González que él tenía que perder. Ha tenido a grandes protagonistas en los últimos años. Resbalón. Y entonces llegó el segundo asalto.
El asalto que lo cambió todo. El asalto donde este deporte se manchó para siempre. Presta muchísima atención, porque en los próximos minutos vas a entender por qué a esta pelea se le dice, hasta el día de hoy, el robo del siglo. Empezó bien para el campeón. A poco más de un minuto de round, el látigo Kogi encontró el momento. Soltó su famosa mano izquierda, esa zurda de látigo, y conectó de lleno. González cayó a la lona. El estadio explotó. Ahí estaba, el knockout que todos esperaban. El colombiano besando el suelo, tal como estaba escrito. Kogi levantó los brazos. La fiesta ya empezaba en las tribunas. Pero Eder González no estaba noqueado, ni cerca. Se levantó a la cuenta de 4, con los ojos claros, con las piernas firmes, con una rabia fría en la mirada. Porque en el instante exacto en que Kogi se lanzó a rematar, Eder González sacó de la nada una mano derecha, una sola, brutal, perfecta. Increíble esa derecha del colombiano Eder González. Un cañonazo directo a la mandíbula del campeón. Y el látigo Kogi, el ídolo, el invencible, el hombre del $1.000.000, se desplomó. Se le apagaron las luces. Las piernas dejaron de responderle. El cuerpo se le fue hacia atrás como un edificio que se derrumba. Juan Martín Kogi estaba noqueado de verdad, en su propia tierra, frente a su propia gente, a manos del desconocido que debía ser su víctima. Este era el momento. Este era el final de la película perfecta. El colombiano tumbando al ídolo, arrancándole la corona, escribiendo el mayor batacazo del año. Eder González, campeón del mundo. Cuando Kogi cayó noqueado, el árbitro empezó a contar. Pero no contó cómo marca el reglamento. No contó al ritmo normal. Empezó a estirar el conteo, a alargarlo, a darle tiempo. Pero cada número tardaba una eternidad. La cuenta que por regla no puede pasar de 10 segundos se estiró y se estiró hasta llegar, según distintos testimonios, a 16, a 18 segundos. Casi el doble de lo permitido. Un mar de tiempo regalado, tiempo precioso, robado del bolsillo de Eder González y puesto en el bolsillo de Kogi para que el campeón pudiera despertar, respirar, volver de entre los muertos. Y González, que veía esto desde su rincón, hizo lo que haría cualquiera. Creyó que había ganado. ¿Cómo no iba a creerlo? Había tumbado al campeón. El conteo se alargaba sin fin. El rival no se levantaba. Eder González levantó los brazos y salió corriendo a celebrar con su esquina. El sueño de su vida, cumplido. El batacazo, consumado. Estaba celebrando ser campeón del mundo. Y el árbitro lo mandó a seguir peleando. Le dijo que no, que la cosa seguía. Que Kogi, milagrosamente, después de casi el doble del tiempo reglamentario, se había salvado. Pero eso no fue lo peor. Ni siquiera se acerca a lo peor. Porque mientras el conteo eterno le regalaba segundos al campeón, sucedió algo que jamás debería pasar en un ring de boxeo profesional. Del rincón de Kogi, un hombre subió al borde del cuadrilátero. Era el manager del campeón. Y este hombre, con Kogi todavía tambaleando, todavía sin saber ni dónde estaba parado, hizo lo impensable. Agarró a su boxeador del pantalón, lo sostuvo, lo sujetó para que no se volviera a caer. Y cuando González intentó tirar los golpes que le habrían dado la victoria definitiva, este hombre desde afuera llegó a meter las manos, a estorbar, a proteger físicamente a un boxeador que ya no podía defenderse solo. Un tercer hombre, ayudando dentro de la pelea. Una cosa nunca vista, una vergüenza pura. ¿Y crees que ahí terminó el escándalo de ese segundo round? No, todavía faltaba la frutilla del postre. Porque ese asalto, que debía durar 3 minutos completos, terminó muchísimo antes de tiempo. La campana sonó cuando todavía faltaban entre 20 y 30 segundos de round. ¿Por qué? Porque alguien la tocó antes. ¿Recuerdas que al principio te dije que guardaras el nombre de un hombre que no era ni boxeador de esta pelea, ni árbitro, ni entrenador del rival, y que aún así fue quien tocó la campana? Aquí está. Ese hombre era otro boxeador. Otra figura del boxeo argentino de la época, un peleador conocido, apodado La Locomotora, un tipo que no tenía absolutamente nada que ver con este combate. Y él mismo confesó, años después, que fue quien tocó la campana antes de tiempo para acortar el round y salvar a Kogi. Con sus propias palabras lo dijo, que le salió del alma ayudar a un amigo, que Kogi estaba muerto arriba del ring y que solo le quiso dar una mano, tocando una campana que no le correspondía, robándole segundos a un hombre que estaba ganando limpiamente.
súmalo todo. Un conteo estirado hasta casi el doble. Un manager sujetando a su boxeador del pantalón y metiendo las manos en la pelea. Una campana tocada antes de tiempo por alguien de afuera. Todo eso en un solo round. Todo eso para impedir que un hombre cobrara una victoria que ya tenía en el bolsillo. Nunca en la historia moderna del boxeo se había visto una máquina de trampas trabajando con tanto descaro, tan a la luz del día, delante de tanta gente, y todavía faltaban rounds. Vino el descanso entre asaltos. Un descanso que, por regla, dura 60 segundos. Ni uno más. Pero esa noche, mágicamente, el descanso de Kogi se estiró también. Casi 90 segundos le dieron. Medio minuto más de aire. Medio minuto más para que el campeón terminara de volver del otro mundo. Medio minuto más regalado en contra del colombiano. Cada regla del boxeo, esa noche, se dobló en la misma dirección. Siempre a favor del mismo. Siempre en contra del mismo. Sonó el tercer asalto. Y aquí Éder González hizo algo que debió bastar, por sí solo, para acabar con toda discusión. Un Kogi todavía aturdido, todavía a medias, recibió una lluvia de golpes. González lo castigó con más de 20 impactos limpios sin recibir prácticamente nada a cambio. Más de 20 golpes seguidos. Un boxeador contra una pared. El campeón cubriéndose como podía, sin responder, sin defenderse, a merced total del colombiano. En cualquier otro lugar del planeta, en cualquier otra noche, esa secuencia habría terminado con el árbitro deteniendo la pelea y levantándole la mano a González. Punto final. Nuevo campeón del mundo. Pero esa noche, no. Esa noche el árbitro volvió a intervenir. Volvió a darle tiempo a Kogi. Volvió a estorbar. Y la campana de ese round también sonó antes de tiempo, robándole al colombiano casi media docena de segundos más, justo cuando tenía a su rival contra las cuerdas. Otra vez, y otra vez, y otra vez. González seguía sin entender. ¿Cómo era posible? Estaba haciéndolo todo bien. Estaba ganando cada intercambio. Estaba pegándole al ídolo a su antojo. Y sin embargo, algo invisible, algo que no estaba en las reglas de ningún deporte, se interponía una y otra vez entre él y la victoria. Estaba peleando contra Kogi, pero en realidad estaba peleando contra todos los que estaban dentro y alrededor de ese ring. Y llegó el momento donde ya no quedó ninguna duda de lo que estaba pasando. En uno de los asaltos siguientes, González volvió a mandar a Kogi a la lona. Otra caída limpia, otra prueba más de quién era el que estaba ganando esta pelea. Pero el árbitro, sin ningún pudor, decidió que eso no había sido una caída. Dijo que Kogi se había resbalado. Un resbalón. Así, sin más. Le borró la caída al colombiano. Le quitó el punto que le correspondía. Convirtió, con un gesto de la mano, una verdad evidente en una mentira oficial. Ese árbitro no estaba dirigiendo una pelea de boxeo. Estaba dirigiendo un rescate. Y mientras todo esto pasaba, mientras cada regla se rompía a favor del campeón, algo terrible sucedía del otro lado. Todos esos segundos regalados, todos esos descansos estirados, toda esa protección ilegal, estaban funcionando. Kogi, poco a poco, round a round, se estaba recuperando. La niebla del knockout se le iba disipando. Las piernas le volvían, la cabeza se le aclaraba. El campeón que debió haber perdido en el segundo asalto estaba, gracias a la trampa, volviendo a la vida. Y un boxeador de su calibre, un doble campeón del mundo, con una zurda mortal, no necesita más que una sola oportunidad. Una sola. Le estaban construyendo esa oportunidad, ladrillo por ladrillo, trampa por trampa. Demasiado. Está desesperado por acabar con el campeón. Ahí está. Antes de contarte cómo terminó exactamente esta pelea, tengo que hacer una pausa, porque hay algo que necesitas entender. Algo que hace que esta historia sea todavía más increíble, más indignante, más difícil de creer. Y es la razón por la que esta noche no es solamente un robo, es el robo, el más grande de todos. Lo de Tucumán fue un robo a mano armada, a plena luz, delante de todos. Un robo que no se cometió en secreto en las tarjetas, sino en vivo, dentro del ring, con las manos, con la campana, con el conteo, con el cuerpo de un hombre metido en medio de la pelea. Un robo que no dejó ninguna duda, ninguna interpretación posible, ningún quizás. Todo el que estaba ahí lo vio, todo el que lo vio, lo entendió. Por eso, cuando los expertos y los historiadores del boxeo hacen la lista de los peores atracos de este deporte,
el nombre de Éder González aparece una y otra vez. Por eso hay quien no duda en llamarlo, con todas las letras, el robo del siglo en el boxeo mundial. Porque nunca, ni antes ni después, se vio una máquina completa de trampas trabajando junta, en tiempo real, para arrancarle la victoria a un hombre que ya la tenía ganada. Y ahora sí, volvamos al ring, volvamos a Tucumán, volvamos al momento en que toda esa trampa acumulada, round tras round, dio finalmente su fruto envenenado. Habían pasado ya varios asaltos. Éder González había hecho todo lo humanamente posible. Había tumbado al campeón, lo había castigado, lo había dominado, había peleado no contra un hombre, sino contra un sistema entero armado para hundirlo. Y a pesar de todo, seguía de pie, seguía peleando, seguía creyendo que la justicia era posible. Pero el desgaste de una guerra así se paga. Y del otro lado, Kogi ya no era el fantasma noqueado del segundo round. Era, otra vez, el látigo, el doble campeón, el hombre de la zurda mortal, recuperado por completo gracias a cada segundo que le habían regalado. Llegó el séptimo asalto. Y en el boxeo, cuando un campeón de esa jerarquía revive, la historia suele terminar de una sola manera. Kogi encontró de nuevo el espacio para su mano izquierda, la misma zurda de siempre. Y esta vez, con un González ya gastado por la injusticia de cargar la pelea entera sobre sus hombros, la mano dio en el blanco. Las piernas le están respondiendo, ahí está atacando bien, lo tiene en contra del Sogado. Y a la lona va. El colombiano fue a la lona, y ahí, con la pelea ya cerrada, con el rescate por fin completo, la pelea se detuvo. Le levantaron la mano a Juan Martín Kogi. El látigo retenía su corona. El $1.000.000 seguía en pie. La leyenda mexicana seguía esperándolo. Y Éder González se quedó parado en el centro del ring, en tierra ajena, mirando cómo le celebraban a otro la victoria que él había ganado con las manos, con el corazón y con la sangre. Le habían robado, delante de todo el mundo, y no podía hacer absolutamente nada. Pero espera, porque cuando crees que ya conoces todo el tamaño de esta injusticia, aparece un último detalle. Un detalle que convierte este robo, ya de por sí monstruoso, en un robo doble. Verás, en el boxeo, además del árbitro que está dentro del ring, hay 3 jueces sentados afuera. 3 jueces que van anotando quién gana cada round, por si la pelea llega hasta el final, y hay que decidir por puntos. Bueno, cuando terminó esta pelea, alguien revisó las tarjetas de esos 3 jueces. ¿Y sabes qué decían? Que Kogi iba ganando. Los 3 jueces. A pesar de que González había tumbado al campeón, a pesar de que lo había castigado round tras round, a pesar de todo lo que el mundo entero vio con sus propios ojos, tenían anotado que el que iba adelante era Kogi. Los 3. ¿Entiendes lo que significa eso? Significa que aunque no hubiera existido la trampa del árbitro, aunque no hubieran estirado el conteo, aunque no hubiera subido nadie a sujetar a Kogi del pantalón, aunque no hubieran tocado la campana antes de tiempo, aunque la pelea hubiera llegado limpia hasta el final, igual le habrían robado. Porque los jueces también estaban listos para dárselo al campeón. Era un robo con red de seguridad, un robo por arriba y por abajo. Por si acaso lo primero fallaba, ahí estaba lo segundo esperando. A Éder González no le robaron una vez esa noche, le robaron 2. Y entonces vino lo que siempre viene después de un crimen tan grande: el escándalo, la reacción, la vergüenza. Porque una cosa hay que decirla con todas las letras, y es importante para entender la dimensión de lo que pasó. Ni siquiera en Argentina, ni siquiera en la tierra del propio Kogi, la prensa fue capaz de tragarse esta mentira. No, los periódicos más importantes del país, al día siguiente, no salieron a celebrar el triunfo de su ídolo, salieron a denunciar lo que habían visto. Titularon que González había ganado y que le habían robado. Escribieron que el árbitro había sido lamentable, vergonzoso, el único responsable de que la pelea no hubiera terminado con el triunfo del visitante. En la propia casa del campeón, la prensa reconoció la verdad. Y en Colombia, la tierra de González, los diarios recogieron ese grito de indignación. González ganó. Y lo robaron. Y las autoridades del boxeo, presionadas por semejante escándalo, tuvieron que reaccionar. El árbitro de aquella noche, el hombre del conteo eterno, el hombre que borró caídas y regaló segundos, recibió el castigo más duro que puede recibir un juez de boxeo. La Organización Mundial lo suspendió. Y no por unos meses. Según los registros del propio boxeo,
lo suspendieron de por vida. Le quitaron para siempre el derecho de volver a dirigir. Y también hubo castigo para el manager que subió a sujetar a Kogi del pantalón. Fue inhabilitado. Se le impidió trabajar durante un tiempo. Pequeños castigos, sí, comparados con el tamaño del crimen, pero castigos, al fin. Reconocimientos oficiales de que ahí, esa noche, se había hecho trampa. De que lo que el mundo vio era real. El principal hombre detrás de Kogi, el que manejaba su carrera, años más tarde se sentó frente a una cámara y, sin ningún remordimiento, se echó encima toda la responsabilidad. Dijo, con todas las letras, que él se atribuía todo lo que se había hecho en esa pelea. Todo. La trampa, dijo, la vio todo el mundo. No la negó, no la minimizó, la reivindicó. Y contó algo que suena a locura, pero que él mismo confesó. Que esa noche, desesperado, viendo cómo su boxeador estaba siendo destrozado, llegó a preguntar dónde estaba la llave general de la luz del estadio. ¿Para qué? Para cortar la electricidad, para apagar todo, para dejar el estadio a oscuras y frenar la paliza que González le estaba dando a su campeón. Quería apagar las luces de todo un estadio con tal de que su hombre no perdiera. Le respondieron que estaba loco, que si hacía eso iban todos presos. Pero él lo pensó, lo consideró en serio. Ese era el nivel de desesperación. Ese era el tamaño de lo que estaba en juego. Y el otro boxeador, el que tocó la campana antes de tiempo, también confesó, también contó, sin culpa, que lo hizo para ayudar a su amigo, porque lo vio muerto arriba del ring. Uno por uno, los responsables fueron admitiendo lo que habían hecho. Kogi, con los años, reconoció que hubo trampa. Lo admitió, pero juró que él no sabía nada, que él no fue el que la organizó. Contó algo estremecedor, que desde el segundo round en adelante no recuerda absolutamente nada, que estaba, según sus propias palabras, noqueado, en el otro mundo, que él solo quería pelear, que se despertó, aturdido, y de repente le estaban levantando la mano como ganador de una pelea que su cuerpo ni siquiera había vivido conscientemente. Un campeón que ganó una pelea que no recuerda haber peleado, porque el que peleó por él, esa noche, no fueron sus puños, fue la máquina de trampas que lo rodeaba. Ahora bien, en toda esta historia hay un punto en el que hay que ser honestos y cuidadosos, porque con el paso de los años, la víctima de este robo, Eder González, hizo acusaciones todavía más graves. Denunció que a los jueces y al árbitro les habían pagado. Habló de sobornos, de sumas concretas de dinero repartidas para torcer el resultado. Habló incluso de amenazas contra su familia antes de subir al ring. Son acusaciones durísimas, y es justo decir que nunca se pudieron comprobar de manera oficial, porque el escándalo fue tan grande, la indignación tan mundial, que las autoridades del boxeo ordenaron algo poco común: la revancha. Kogi y González tendrían que volver a verse las caras, pero esta vez, con una condición clave: no se pelearía en Argentina, no se pelearía en el patio del campeón, se pelearía en terreno neutral, lejos de la campana amañada y del árbitro cómplice. Se pelearía nada menos que en Las Vegas, la capital mundial del boxeo, unos meses después, a comienzos de 1994. La justicia, por fin, parecía tener una segunda oportunidad. Pero si esperabas un final de película, si esperabas la venganza perfecta, prepárate, porque la vida real casi nunca es justa. Y aquí tampoco lo fue. Eder González llegó a esa revancha derrotado antes de subir al ring. No por Kogi, por las circunstancias. Tuvo problemas hasta para llegar. Viajó desde Europa un trayecto larguísimo, de casi un día entero de vuelo, cruzando el océano, agotado. Llegó a Las Vegas prácticamente sobre la hora, sin tiempo para descansar, sin tiempo para aclimatarse. Tuvo que pesarse casi de madrugada, pasar exámenes médicos hasta pasada la medianoche, dormir a pedazos. Cuentan que antes de la pelea lo encontraron durmiendo en el camerino, vencido por el cansancio. Un hombre que había cruzado medio mundo y que subió al ring más importante de su vida sin haber dormido como es debido. Una vez más, todo en contra. Una vez más, el destino cargando los dados contra el colombiano. Y aún así, escucha bien lo que hizo este hombre, porque esto habla de la clase de guerrero que era. A pesar del viaje, a pesar del cansancio, a pesar de todo, Eder González volvió a tumbar a Kogi, otra vez.
En el primer round de la revancha, en Las Vegas, con jueces neutrales y árbitro imparcial, mandó al campeón a la lona de nuevo. Y rounds después lo hirió, le abrió el rostro. 2 veces enfrentó a Kogi, 2 veces lo tumbó. Que quede grabado en la historia. En las 2 peleas, el que primero mandó al otro a la lona fue el colombiano. Pero esta vez no había trampa que ayudara a nadie. Y esta vez, esa realidad jugó en ambas direcciones. Kogi era un doble campeón del mundo por algo, recuperado del susto, sin viaje encima, sin cansancio, con todo su talento intacto, encontró de nuevo su zurda. Y en el tercer asalto, con un González vaciado por el esfuerzo sobrehumano de haber llegado hasta ahí, el árbitro detuvo la pelea. Kogi retuvo su título, esta vez, limpiamente, esta vez, sin nada que reprochar. Y ahí, en ese ring de Las Vegas, se apagó para siempre el sueño de Éder González. La primera vez le robaron la corona con trampa. La segunda vez, las circunstancias, el cansancio y un rival de época se la negaron de manera legítima. El colombiano nunca fue campeón del mundo. Nunca. A pesar de haber tumbado 2 veces, en 2 países distintos, a un doble campeón mundial. La historia oficial dice que perdió las 2 peleas. La historia real dice que ganó una y que le robaron la vida. Y ahora sí, llegamos a la parte más dura de todo este relato. La parte que te prometí al principio. Porque un robo en el ring es una cosa. Se ve, se denuncia, se comenta, y con el tiempo mucha gente lo olvida. Pero lo que ese robo le hizo a la vida de un hombre, eso no sale en las estadísticas. Eso no está en ningún récord. Éder González volvió a su tierra con las manos casi vacías. El dinero que ganó por aquellas peleas, esas peleas que le costaron sangre, fue muchísimo menos de lo que su esfuerzo merecía. Las cifras exactas se discuten hasta hoy, pero todas coinciden en lo mismo. Cobró una miseria comparado con lo que ese combate movió, comparado con el $1.000.000 que su rival tenía esperando. Con lo poco que le quedó, el colombiano intentó armar algo. Compró una casa pequeña, compró un carro para trabajar de taxi, pero hasta la mala suerte lo persiguió. Cuentan que el carro terminó chocado a los pocos meses. Todo se le deshizo entre las manos. Y este hombre, este boxeador que una noche tuvo el título del mundo a un solo golpe de distancia, que tumbó 2 veces a una leyenda, que fue reconocido por la prensa de 2 países como el verdadero ganador de aquella pelea, terminó trabajando 8 horas al día detrás del mostrador de una ferretería, en su ciudad, en la costa colombiana. La Organización Mundial del Boxeo, la misma que suspendió al árbitro, la misma que ordenó la revancha, la misma que sabía perfectamente lo que había pasado esa noche. Nunca le dio a Éder González una pensión, ni un título honorario, ni una compensación, nada. Castigaron al culpable, pero se olvidaron de la víctima. Y mientras el ídolo argentino siguió su carrera, ganó más títulos, fue homenajeado, recibió cinturones de oro y el reconocimiento de todos. El colombiano al que le robaron esa noche fue borrado de la historia, convertido en una nota al pie, en un nombre que solo recuerdan los que aman de verdad este deporte. Y ahí está, tal vez, la verdadera injusticia, no la del ring, la del olvido, porque el robo de Tucumán duró 7 asaltos, pero el robo de la vida de Éder González duró para siempre. Piénsalo por un momento. Piensa en todo lo que este hombre hizo bien. Cruzó el mundo por una oportunidad. Subió solo, sin apoyo, al patio del enemigo. Tumbó al campeón. Lo castigó round tras round. Peleó no contra un boxeador, sino contra un árbitro comprado, un manager tramposo, una campana amañada, unos jueces vendidos de antemano, y hasta contra el hombre que quiso apagar las luces del estadio. Lo hizo todo bien, absolutamente todo. Y aún así, perdió. No porque no fuera suficiente, sino porque esa noche, la verdad y el talento no alcanzaban. Esa noche, para ganar, había que hacer trampa. Y él era el único hombre honesto arriba del ring. Por eso, cuando alguien te pregunte cuál fue la pelea más arreglada, más robada, más sucia de toda la historia del boxeo, tú ya tienes la respuesta. No es una leyenda, no es un rumor, es un hecho documentado, admitido por sus propios autores, denunciado por la prensa del mundo entero, castigado por las autoridades. Es la noche del 17 de diciembre de 1993, en San Miguel de Tucumán, la noche en que un desconocido colombiano llamado Éder González ganó un título mundial con los puños, y una máquina entera de trampas se lo arrancó de las manos.
La noche en que el boxeo, delante de todo el mundo, se traicionó a sí mismo. Y ahora que conoces toda la historia, que conoces cada trampa, cada confesión, cada golpe robado, quiero que hagas una sola cosa. La próxima vez que veas a un boxeador levantar los brazos con un cinturón de campeón alrededor de la cintura, acuérdate de Éder González. Acuérdate del hombre que ganó y no le dieron nada. Acuérdate de que a veces, en este deporte y en la vida, ganar no es suficiente. Y acuérdate de que la justicia, cuando llega tarde, cuando no llega nunca, deja heridas que ni el tiempo alcanza a cerrar. Porque en algún lugar de la costa colombiana, quizás en este mismo momento, hay un hombre que una vez fue campeón del mundo por unos segundos. Un hombre al que la historia le debe una corona. Un hombre que le enseñó a soñar a los niños de su barrio, aunque a él le hayan robado su propio sueño. Y su nombre, aunque el boxeo haya querido olvidarlo, merece ser gritado bien fuerte, una vez más, para que nadie lo olvide jamás. Éder González, el campeón que ganó el robo más grande de la historia del boxeo.